corazón. Dile que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Señor, queremos agradarte solo a ti, Señor. Que la palabra de Cristo, Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar, Señor. Que brote un cántico en mí, Señor, y mis manos alzadas a ti te doy, al Dios invisible que todo lo creó, al Dios de toda mi salvación. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Queremos andar, Señor, como es digno de ti, contigo. Señor. Dile al Señor, te necesito, Señor. Te necesito hoy. Dile, no soy perfecto, Señor. No soy perfecto aún. Mas con paciencia corre
signo de ti. Todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como el signo de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Oh, sí, Señor, andar Sí, Señor, queremos caminar contigo. Queremos andar contigo, Señor. como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, como el ciervo brama por las aguas, Así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos dónde está tu Dios, porque te abates, alma mía, y te turbas. Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, Como el siervo, dile a él,
clama por las aguas, así clama por ti. mi alma. Por ti, Señor, mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, solo de ti. Cuando me presentaré ante Dios, alza tus manos y dile: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos dónde está tu Dios. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas? Pon tu confianza solamente en tu Dios. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Vamos, cántale al Señor y dile: si el mar se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo está. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré, solo de ti, Señor. Se embravece, de nada temeré. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Cada día mandas tu misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Conmigo estará, Señor, tu canción. Conmigo estará, Señor, y ahí me sostendrás siempre. Oh, tu canción, Señor, es mi fortaleza, de día y noche. Tu canción es mi alegría y mi reposo, Señor. Tu canción, tu gozo en mí me sustentará. Eres mi alegría, tu canción de noche conmigo estará. Alza tu voz a Él, tus manos también, y dile: Señor, tengo sed de ti. Tu canción
de día y noche, es lo que mi alma anhela. Tu canción, Señor. Una última vez, dile conmigo, mi hermano. Si mi alma está abatida, de ti me acordaré. Si el mar se embravece, de nada temeré. Con todo tu corazón, dile esta última parte. Cada día mandas tú misericordia, tu canción de noche conmigo estará. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Levantamos un aplauso de alabanza a Él, mis hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias una vez más por conectarse con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Gracias a aquellos que, ¿verdad? Ustedes que están conectados a través de YouTube, del Facebook, a través de nuestras plataformas y medios sociales. Una vez más estamos aquí en la noche del viernes compartiendo la palabra del Señor y damos siempre gracias a Dios que nos da su alimento espiritual, nos mantiene siempre con la pancita espiritual llena, con su palabra. Y queremos en esta noche de inmediato aprovechar el tiempo, ¿verdad? Sé que, me imagino que los que me están viendo tienen hambre espiritual, así que no quiero perder el tiempo. Quiero compartir una enseñanza que anteriormente había traído los viernes, el tema bajo el tema cómo enfrentar el pecado. Y hablaba de una tercera parte, pero esta la vamos a tomar como una tercera parte. Sencillamente le vamos a llamar un tema diferente. Le voy a llamar en esta noche a la enseñanza confesión de pecados. Pudimos ver anteriormente en los viernes pasados cómo pudimos a través de las escrituras aprender y ver cómo debemos de mirar el pecado, considerarlo, tomarlo en cuenta, no ignorarlo, no menospreciarlo porque es peligroso. Utilizamos el ejemplo de que cuando enfrentamos un pecado no es lo mismo enfrentar un gato que un león. De la misma manera el pecado no es, figurativamente hablando, un gatito. La palabra lo describe como si fuera un león, así como a Satanás. Y en esta noche vamos a estar hablando de confesión de pecados. Vamos a estar viendo algunos puntos, que Dios nos dé la gracia y el tiempo para extenderlo y aprovecharlo. En esta noche estaremos viendo esto de qué significa confesar pecados. Y obviamente la intención de la enseñanza es entender qué dice la palabra acerca de confesión de pecados. Y una de las formas de cómo enfrentamos el pecado es siempre mantenernos a cuentas con Dios. La pregunta es, ¿cómo nos mantenemos a cuentas con Dios? Mantenerse a cuenta con Dios, podemos ver que es confesando ante Dios los pecados cometidos, ya sea por intención o por algún mal pensamiento, o por alguna obra pecaminosa que hayamos cometido en hechos. Podemos pecar con la mente, podemos pecar con nuestras manos, ¿verdad? Con actos, o hechos. ¿Por qué es tan importante entender esto de la confesión? Bueno, a través de la enseñanza vamos a estar aprendiendo
y viendo el énfasis que las mismas escrituras le da a lo que significa vivir una vida de confesión, un estilo de vida de confesar pecados. Y antes de entrar en el tema, porque quizás durante la enseñanza va a venir la pregunta, ¿puede alguna persona confesar todos sus pecados? No, es imposible. Pero lo que la palabra sí nos enseña es que los pecados identificados, es decir, los que uno puede darse cuenta, la palabra nos dice que debemos de confesarlo. El Espíritu trae convicción cuando pecamos en intención o en hechos. Y aunque ya fuimos perdonados por el Señor el día que lo hicimos nuestro Señor y Salvador, no significa que no volveremos a pecar. Ahora cada cristiano debe presentarse ante Dios cada vez que comete pecado, tanto en pensamiento o en hechos. Pudimos ver en la enseñanza pasada, en Juan 13:10, cómo Jesús les decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. Lo único que necesitan es cada día lavarse los pies. Y eso es una referencia figurativa acerca de iban a continuar pecando, no en práctica, no como un estilo de vida, sino porque estamos en un mundo caído y estamos todavía en un cuerpo caído. Miremos la importancia de la confesión o la importancia para Dios, que es la confesión, cómo Dios ve o cómo nos manda a que debemos confesar. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3 porque esta enseñanza tiene el propósito de que podamos ver algunos principios y ver de manera práctica por qué es tan importante confesar. Ahora, miremos, vamos a ver dos ejemplos, ¿verdad? Miremos el primer ejemplo. Imaginemos como que los pecados fueran piedras que ponemos en un saco, ¿verdad? No sé si han visto o han leído el libro de El progreso del peregrino. Es un libro de mucho conocimiento y aprendizaje, muchos principios y entendimientos. Es un buen libro, lo recomiendo. La película la pueden ver con sus familiares. Se llama El progreso del peregrino, The Pilgrim Progress. Y imagínense que cada pecado es como tomar una piedra y ponerla en un saco que llevamos cargado. Ahora, nadie le gusta andar en sobrepeso, ¿verdad? Por eso dice el libro de Hebreos 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces nadie quiere cada vez ponerse un peso, vamos a decir una piedra que traiga, vamos a decir peso como el pecado. Si cada piedrecita representa el pecado, queremos quitarnos de ese pecado de encima. Bueno, el otro ejemplo que uso es mirando el pecado como una enfermedad. Pudimos ver el pecado como un ejemplo así como de lepra, parálisis, pero una enfermedad que conocemos hoy es el cáncer. Y no queremos tener pecado, en el sentido, no queremos tener cáncer, es la palabra, y quedarnos callados con un cáncer escondido. No, queremos descubrirlo para poder enfrentarlo. Y esa es una de las razones por qué confesar es tan saludable para el creyente. Ahora, ¿dónde fue la primera vez, verdad, que se practicó la confesión de pecados? O en sí la confesión, nada más. Bueno, vamos a ver al Génesis. Nunca pensaríamos que en el Génesis, al principio de la creación, luego del pecado, ya la confesión de pecados iba a estar disponible, por así decir. Génesis 3, verso 9. Usted conoce el contexto. Después que Eva peca, le da de comer del mismo fruto a Adán. Adán también peca. Y luego el Señor los llama, porque el Señor pudo ver que pecaron. Ellos se escondieron de la presencia del Señor. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. Ahora, pensemos por un segundo y preguntémonos, ¿para qué llamó Dios a Adán? ¿Por qué llamó al hombre? Bueno, seguimos leyendo para ver la explicación. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, obviamente aquí el Señor se ha dado cuenta de que Adán está escondido. También se ha dado cuenta de que Adán pecó. Pero Dios deja que seamos nosotros que vengamos a un Dios siendo omnisciente. Él quiere que nosotros confesemos pecados. Y vamos a ver durante la enseñanza por qué. No sé si se acuerdan, en Génesis 4, el Señor le hace la pregunta a Caín. Caín se llenó de ira, de celos, de envidia contra su hermano Abel.
Y vemos que el Señor le pregunta. El Señor, siendo omnisciente, si nosotros fuésemos, por ejemplo, omnisciente, no le preguntáramos las cosas a las personas si no se las descubriésemos. Pero el Señor le da la responsabilidad y la oportunidad a que le digamos. Como un buen padre siempre le hacemos pregunta a los hijos, aunque no tenemos hijos, hablo en primera persona, pero siempre los padres le hacen pregunta a los hijos de algo que hicieron mal, pero es para poder razonar con ellos. Y el Señor le pregunta a Caín, Caín, ¿por qué se ha ensanchado tu cara? ¿Por qué el Señor le dijo eso? Para que Caín, ¿verdad?, viniera al Señor y confesara. Y el Señor le dice, Caín, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos que cuando Adán y Eva pecan, nos damos cuenta que los dos se esconden y el Señor los llama. Ahora, para nosotros como cristianos debemos tener una vida práctica de confesión. En este caso, Dios tuvo que salir a buscar a Adán y a Eva. Ellos se escondieron de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que cuando el Señor le pregunta ¿qué hiciste?, le pregunta al hombre y le pregunta a la mujer esperando una respuesta. ¿Qué hiciste, Adán? Bueno, la mujer que me diste. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Pero nos damos cuenta que el Señor no le pregunta a la serpiente ¿qué hiciste? ¿Por qué? Porque el árbol prohibido, en este caso, representaba la maldad en Satanás que ya existía. Y ya Satanás y sus ángeles no se pueden arrepentir porque ellos no vivieron por fe, ellos vivieron viendo a Dios ojo a ojo. Ellos vieron a Dios, vivían con Dios. Entonces para nosotros es por fe, por eso Dios para nosotros es invisible, el pecado lo ha hecho invisible y ahora volvemos a casa, a la vida eterna, por la fe en nuestro Señor. Al decir eso, de que queremos volver a casa, a nuestro reino con nuestro Padre Celestial, no queremos que el pecado que nos asedia nos estorbe, nos ponga peso en la espalda, nos traiga tropiezo, nos haga caminar lentos, nos saque del camino. Queremos eliminar pecado. Y una manera de cómo eliminamos pecado o confesamos para limpieza del corazón es confesando. Aquí vemos que Adán y Eva, el propósito de por qué Dios les pregunta es para que ellos le dieran una respuesta y reconozcan que pecaron. Pero ¿qué hicieron? Se justificaron ante Dios. En vez de decir, Señor, fallamos, no sabemos lo que hubiese pasado, pero el pecado ya estaba en sus corazones y desafortunadamente mintieron y ahí vemos la manifestación del pecado en ellos. Recordamos a Ananías y Zafira ante Pedro. Pedro le demanda, confiesen, ¿qué hicieron con el dinero? Pero aquí ya no es una confesión para perdón, sino una confesión para condenación. Acán ante Josué fue una confesión para condenación. Y Josué le dijo a Acán, confiesa, glorifica a Dios y di lo que hiciste. Y recordamos al mismo rey David, aunque David no fue confesión para condenación, el profeta Natán confronta a David y David confiesa su pecado. Dice ante el profeta, he pecado contra Dios. ¿Qué significa confesión de pecados? Vamos a leer Primera de Juan capítulo 1. En este libro de Primera de Juan que ya leímos anteriormente, vamos a extraer la porción del verso 9 y 10. Y ahí es donde aparece la palabra confesar. Vamos a ver Primera de Juan 1, versículo 9. El autor del libro de Juan, aquí el apóstol Juan, quien estuvo bien cerca del Señor, utiliza esta palabra, que luego la vamos a ver qué significa en griego, porque nos vamos al origen etimológico de la palabra, de dónde se origina esta palabra confesar. Y esta palabra confesar es la que se utiliza en los estrados, en la corte, donde los jueces acusan a los culpables de algún delito. Y la confesión del culpable, vamos a decir, de aquel a quien culpan de cualquier tipo de cargos, criminales, federales, cualquier tipo, se maneja ese tipo de operación dentro de una corte a través de confesiones. Confiesan los testigos, confiesa el culpable o el acusado, en este caso es mejor utilizar la palabra, no sabemos si es culpable o no, pero el acusado es la palabra. Y vemos que la confesión es lo que va a ir dándole cuerpo a todo lo que pasó a la acusación, si es verdadera o es falsa. Y dependiendo de cómo el acusado confiese, de eso también depende la sentencia. Entonces, si
este acusado es culpable, pero él confiesa falsamente. Al confesar falsamente se le atribuye más pena en el cargo o vamos a decir, en la sentencia que le cae por su crimen o cualquier tipo de quebrantamiento de la ley que haya, valga la redundancia, cometido. Entonces vemos que es un intercambio de confesión, ¿verdad? Confiesa el abogado como intermediario, pero hay una confesión que va a determinar todo. Entonces, en el caso de un juez en una corte, los jueces no son omniscientes, aunque pueden tener cierta destreza, conocimiento, al tratar con tantos acusados, no son omniscientes. En el caso de Dios, Dios es omnisciente. Y a nosotros entender que Dios lo sabe todo, nos da un entendimiento más amplio, más profundo, de por qué debemos confesar y también por qué Dios quiere que confesemos. Ahora, nada más pensemos en esto. Dios lo sabe todo, pero su palabra dice que debemos de venir delante de Él y confesar nuestros pecados. Dice primera de Juan 1, versículo 9, dice, si confesamos, y comienza con una palabra condicional, sí significa que tiene una repercusión si lo hacemos o no, tiene una consecuencia que podemos enfrentar si no confesamos, o tiene un beneficio si sí confesamos. Entonces la primera palabra sí es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y es justo para perdonarnos nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Ahora, aquí vemos dos cosas que el texto de manera implícita dice. El texto está hablando aquí del hecho y de la intención, o podemos decir el hecho y la condición. Porque primero dice, perdona nuestros pecados, el pecado que confesamos, pero nos limpia de maldad. Está hablando de un perdón del hecho, perdona nuestro mal hecho, perdona el pecado, pero también limpia nuestro corazón, limpia la maldad que hay en nosotros. De este verso, o sea, de este punto de partida, puedo decir, ya podemos ver el beneficio de confesar, de reconocer ante Dios nuestros pecados, ya sea en intención o en hechos. Cuando venimos delante del Señor y confesamos nuestros pecados, le estamos dando el respeto, la reverencia a Dios, le estamos dejando saber que no nos estamos escondiendo, y dice la palabra que Él es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque Él prometió que iba a enviar un ayudador, un redentor, uno que perdone pecados para siempre. Porque cuando antes de Cristo, antes de la cruz, vemos que los judíos o los israelitas tenían que venir anualmente, llevar su mejor animal, su mejor ofrenda, y había que hacer un sacrificio de sangre, y ese sacrificio nada más cubría los pecados. Y al cubrirlos significa que no estaban borrados, todavía la sentencia seguía abierta a condenación. Si no hubiese venido alguien que tome todos esos pecados y los perdone, nada más piensa en esto, qué grande es Dios. Cuando los israelitas en el Antiguo Testamento pecaban, obviamente venían y traían un sacrificio. Sacrificio al degollar el animal, se entiende de que el animal está pagando por la deuda de otro. Alguien, ¿verdad?, tomó nuestro lugar. Había un animal que se sacrificaba y también había un animal que lo dejaban ir al desierto. Pero nos damos cuenta que cuando Jesús muere, aún los pecados de esos animales, escúcheme bien, que fueron sacrificados, el sacrificio perfecto de la cruz tuvo que cubrir todos esos pecados que estaban pendientes. Porque el pecado del Antiguo Testamento, o sea, el sacrificio de los animales, no perdonaba pecados, los cubría. Los cubría por un tiempo hasta llegar la promesa. Entonces, todo eso se hacía porque había una promesa que iba a venir. Fíjense, aún después de muertos, aquellos que murieron en fe, dice Efesios 4, y el Señor descendió y se llevó con Él la cautividad. ¿Quién es la cautividad? Aquellos que murieron en la fe de la promesa en Abraham. No conocieron a Jesús, no lo conocieron, o sea, no sabían cómo iba a venir, pero había una promesa dada a Abraham. Y esa promesa se cumplió, por eso Juan dice, Él es fiel. Él dijo que iba a enviar un cordero perfecto. Bueno, luego aparte de fiel, dice que es justo. ¿Por qué es justo? Porque si Cristo pagó en la cruz por todos los pecados y nosotros confiamos de todo corazón en Jesús, se nos atribuye la inocencia de, vamos a decir, o la justicia que el Señor obtuvo en la cruz. Un inocente murió.
por lo tal resucita en justicia y se nos atribuye a nosotros. Pero, ¿qué sucede después que conocemos al Señor? Bueno, somos salvos, pero cada día tenemos la capacidad y la tendencia de pecar otra vez. Y por eso le decía Jesús a sus discípulos, ustedes nada más tienen que lavarse los pies. El mismo texto dice, después que dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 10, dándonos una advertencia de que no pensemos que no somos de los que tenemos que confesar. No, yo ya no peco, ya Cristo pagó. No. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, la palabra confesar, que podemos ver aquí, es la palabra griega homologeo. En español, cualquier palabra que diga homo significa lo mismo. Pero logeo es palabras, vamos a decir, declarar, es decir, admitir, significa reconocer, estar de acuerdo. Entonces significa que homologeo significa pensar lo mismo, reconocer, admitir lo mismo, es decir, cuando Dios a través de su palabra nos confronta de pecado, debemos de admitir y confesar. ¿Cómo confesamos? Bueno, en el momento que usted peca, ya sea en hechos o pensamiento, el Espíritu Santo, si usted es nacido o nacida de nuevo, el Espíritu Santo te va a dejar saber, a menos que estés endurecido, a menos que seas una persona endurecida, a menos que seas una persona que has estado apartado de Dios y tu conciencia ya no siente nada, pero el Espíritu te va a llevar a ese conocimiento del pecado que cometiste, ya sea en intención, repito, o puede ser en hecho. Entonces muchas veces hay cristianos que pecan y hacen y deshacen y siguen viviendo y van a la iglesia, oran, diezman, ofrendan, sirven, pero no tienen un estilo de vida de venir delante del Señor y estar a cuentas con Dios. ¿Cómo estamos a cuentas con Dios? Trayendo nuestra vida, abriendo nuestro corazón, dejando que la palabra arroje luz en nosotros para que Dios vea lo que allí hay. Aún Él siendo omnisciente, Él espera que responsablemente vengamos a traer nuestros pecados delante de Él para que la sangre que se derramó un día en la cruz nos perdone y nos limpie. Ahora bien, pudimos ver esta palabra de homologeo. Esta palabra es importante porque está hablando de que estamos de acuerdo con Dios. Dios dice que tenemos pecado, decimos sí Señor, tengo pecado. Por eso vemos que cuando el Espíritu te dice, eso que hiciste es pecado, nosotros decimos sí Señor, perdóname, pequé. Es una confesión. A veces puede ser momentánea, a veces te lleva a un quebrantamiento de corazón, dependiendo de la magnitud del pecado, te lleva a veces a una congoja, a un dolor interno, una angustia que el Espíritu produce para que cada vez odies más y más el pecado. Vamos a ver un ejemplo en 2 de Samuel capítulo 12. Y vamos a ver aquí un hombre llamado, usted conocerá cuando le dé la descripción de su característica, al hombre que Dios llamó un varón con el corazón conforme a Dios. Y vemos aquí a este hombre, Samuel es el profeta, David, el rey David, cómo cometió un horrendo pecado. No solamente se enamoró de una mujer ajena, planificó con alevosía, con ventaja, con predeterminación, con determinación. O sea, planificó la muerte de Urías, lo puso delante en la guerra para que lo matasen y él quedase con la mujer de él. Y vemos esto, ¿verdad? Del varón con el corazón conforme a Dios, planificó esto. Esto nos dice que aún nosotros siendo creyentes, nuestro corazón sigue siendo pecaminoso. Y la vida cristiana consiste en tomar ese corazón y someterlo a la palabra. Eso es lo que significa vivir una vida cristiana. Cada vez que tu ego, tu voluntad, tu orgullo, tu pecado quiere anteponerse o sobreponerse sobre la palabra de Dios, nosotros lo humillamos y eso es todos los días. Jesús dijo, niégate, toma tu cruz y sígueme. Eso significa que cada vez que mi anhelo, mi ego, el yo interno quiere hacer algo que va contra la palabra de Dios,
nosotros voluntariamente lo sometemos. Es decir, le decimos que no a la carne y le decimos que sí al Espíritu y su palabra. Pero en este caso David falló, como cualquiera puede fallar, puede pecar de esta manera, cualquiera lo puede hacer siendo cristiano. Y por eso, antes de entrar en este tema, en este versículo, por esas razones que la Biblia nos enseña cómo podemos guardarnos de no caer en un ejemplo así como el de David. Porque el pecado comienza como algo muy dulce, pero termina con algo muy amargo. Y en la manera que el pecado se presenta, siempre es de manera simpática, hasta que toma tu corazón. Vimos el fin de Ananías y Zafira, de Acán, de Judas, etc. Aquí vemos lo que sucedió. No voy a leer la historia completa. Usted conoce ya cuando David peca, manda matar a Urías, o más bien lo pone de manera manipulada, lo pone en la parte frontal del ejército para que lo matasen primero. Luego que matan a Urías, se queda con Betsabé, adultera. Y pasa, dicen los estudiosos, que pasó aproximadamente un año antes que viniera la confrontación. Es decir, David no confesó su pecado, no reconoció, sino, como dicen en mi país, se hizo el loco. Aunque literalmente en un episodio David se hizo el loco, se hizo como que era loco. Pero vemos aquí que David escondió su pecado, no lo confesó, no vino delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor ante un cristiano que no confiesa sus pecados? Bueno, de alguna manera el Señor, a través de su Espíritu, su palabra, la predicación, algún hermano o hermana, confronta tu pecado, te hace saber que no has sido honesto en tu corazón ante Dios. ¿Y qué sucedió? Dice aquí cuando Natán confronta a David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ahora, en contexto, aquel hombre es una ilustración que Natán le presenta a David de un hombre que tenía muchas ovejas y fue y le quitó a un hombre la única ovejita que tenía. Sin misericordia se la quitó. Y cuando David escucha esa historia del profeta Natán, David se levanta de su silla y se llena de ira y dice: el tal debe morir. Y el profeta le dice: ese hombre, aquel hombre eres tú. Y no me imagino, ¿verdad? David, ahora admiro, a pesar de lo que hizo, admiro la actitud después de la confrontación de David. Y le dice el profeta: así ha dicho Jehová. Y aquí vemos que aunque David se arrepintió, y es la parte donde debe darnos temor, sí, Dios nos perdona cuando confesamos, es cierto, pero no olvidemos que siempre hay una implicación y consecuencia cuando pecamos. Dios te perdona, no te condena cuando confiesas tu pecado, pero no detiene la consecuencia. Dios es el que decide qué consecuencia vamos a enfrentar. Y sabemos que David, cuando censó al pueblo, el Señor le puso 3 opciones. ¿Cuál quieres? Y luego vimos que murieron 70,000 israelitas por una simple actitud de orgullo. Entonces vemos que David fue perdonado, David está en la presencia del Señor, se salvó, pero fue desastroso todo lo que le pasó. Entonces el pecado no solamente lo vemos como algo, bueno, ¿quién no peca? Bueno, solamente hay que, ¿verdad? Después que uno peca, arrepentirse. Sí es cierto, Dios te perdona, pero hay una consecuencia, hay una implicación cuando pecamos. Y por esa razón muchos cristianos toman el pecado de manera muy ligera y no avanzan, no crecen, no maduran, no se acercan a Dios porque no tratan con su pecado seriamente. Entonces David fue uno que echó a un lado el pecado. Dice: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Dice: y si esto fuera poco, le está hablando aquí casi como le habló a Saúl, te habría añadido mucho más. Ahora, yo siempre he visto, antes de avanzar esta historia, porque Saúl también cometió un pecado, pero Saúl no confesó correctamente. Saúl se justificó como Adán y Eva. Saúl dijo: pequé contra Dios, pero todavía seguía. Fíjense, aquí es donde vamos entrando en entendimiento. ¿Qué diferencia hay entre el pecado de Pedro y de Judas, de Saúl o de David? La diferencia es que el arrepentimiento de uno fue remordimiento y el arrepentimiento de otro fue para salvación. Una de esas tristezas que le produjo la confrontación del profeta fue, como dice 2 Corintios 7:10,
La tristeza, que es según el mundo, produce muerte. Esa fue la que produjo en Saúl o en Judas. Pero la tristeza que produce salvación, como la tristeza en David o la tristeza en Pedro, produjo salvación y arrepentimiento para salvación. Entonces aquí lo que estamos viendo es algo. Hay un corazón que cuando confiesa, no está confesando porque ofendió a Dios, reconociendo su actitud o su condición y lo que hizo. Más bien justificándose con palabras espirituales. Hay quienes piden perdón de boca, pero no de corazón. Hay quienes dicen, no, yo, como Saúl dijo, yo pequé. Pero luego le dice al profeta, preséntame delante de los hombres. Es decir, para que no pierdan mi gloria de hombres. Ofendió a Dios, minimizó el pecado y le dijo al profeta, por favor, hónrame delante de los hombres. Pero David no, David fue diferente. Sigo leyendo el verso 9. Dice, terminando el 8, para tener un contexto, dice, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahí está la consecuencia, te habría añadido. Significa que porque pecó, no va a poder hacer el tabernáculo que hizo Salomón. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué la tuviste en poco? Y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará. Aquí viene la implicación y consecuencia del pecado. Jamás se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y vimos cómo los mismos hijos de David se tornaron hacia él. Dice, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Da temor esto. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Bueno, cualquiera peca. ¿Quién no se equivoca, Señor? Yo soy imperfecto. No dijo eso. Dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Pequé. Admito, reconozco, confieso. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Ahora escúcheme bien. ¿Por qué fue redimido el pecado de David? Por su confesión. David admite, es cierto, pequé, no como Saúl. No escuchamos esa redención en Saúl, pero sí vemos en David. Y David dice, pequé contra Jehová, y Natán le dice, también Jehová ha remitido tu pecado. Es decir, es como pensar en esto. El Señor llama a Natán, ve, confronta a David, confróntalo duramente, dile lo que le va a pasar por desobediente. Si se arrepiente, lo voy a perdonar. Si no, no. Pero David confesó. Y aquí es donde vemos la importancia de nuestra confesión ante Dios. Y vamos a estar viendo confesión en palabras y en actitud. Luego lo voy a explicar. ¿Para qué sirve la confesión de pecados? Bueno, es una lista muy larga, el beneficio de confesar, de reconocer ante Dios. Hay veces que pecamos de una manera que nos da tanta vergüenza que no podemos ni orar. E ignoramos que al único lugar donde debemos correr primero es a Dios, porque Dios, número uno, es el que perdona, Él ya lo sabe, y no nos va a echar fuera si venimos con un corazón contrito y humillado. Miren, vamos a ver algunos puntos de por qué es tan bueno, por qué es tan importante y cuál es el beneficio de confesar. La razón número uno por qué debemos confesar pecados cometidos, y muchas veces es sabio de manera práctica tener un tiempo de oración y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, muestra mi corazón. Y a veces Dios te va a mostrar áreas que tú no puedes ver y te la va a mostrar y tú vas a confesar, Señor, perdóname, no quiero ser así, ayúdame. Y la confesión ahí mismo lleva esa petición de ayuda. Número uno, podemos ver que la confesión de pecados nos ayuda a reconocer nuestra falta ante Dios. Es la palabra homologeo. Yo reconozco lo que la palabra dice, que yo hice mal. También nos ayuda a recibir perdón de pecados. Cuando pecamos y no nos presentamos ante Dios, y reitero lo que digo, cuando pecamos de manera voluntaria y cuando pecamos de manera consciente,
porque hay pecados que nunca nos vamos a dar cuenta. Nos podemos equivocar, como el Antiguo Testamento le llama pecado de hierro, no con H sino con Y, no hierro sino hierro. Es cuando alguno, dice la palabra, si alguno está con una hacha cortando un árbol y se le zafa la hacha y mata a alguien, había una pena diferente para el que cometió pecado sin querer, por imperfección, por negligencia, pero no de manera intencional. Pero al que matare a alguien con una hacha voluntariamente, la palabra dice, el tal morirá. Entonces aquí vemos que la palabra nos ayuda, la confesión, a recibir perdón de pecados. Acuérdense de lo que dice primera de Juan 1:9, que cuando confesamos somos perdonados y somos limpiados. El Señor, al perdonar ese pecado, lo borra de nuestra conciencia y lo recibe como, vamos a decir, lo recibe porque Cristo pagó por nuestros pecados y su sangre nos cubre, nos limpia, nos perdona, y ese es un beneficio de la confesión. Otra razón porque es importante confesar: limpieza de toda maldad. El mismo primera de Juan 1 lo dice, nos va limpiando. Cada vez que venimos con un pecado cometido, no solamente el Señor perdona, pero nuestro corazón va siendo limpiado por dentro. Nuestro corazón de manera interna va siendo purificado. Otra razón es estar atentos a nuestra propia vida, saber lo mucho que pecamos, porque a veces somos más jueces hacia afuera que hacia adentro. También nos ayuda a hacernos dependientes de Dios. Eso es bueno, que nos hagamos cada vez más y más dependientes del Señor. También nos ayuda a crecer en humildad al humillarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo confieso mi pecado me estoy humillando, porque no estoy diciendo lo bueno que soy, estoy manifestando mi desnudez, mi pecado, mi maldad. Eso es humillarme. Y esa práctica me lleva a ser cada vez más humilde ante el Señor y los demás. También ayuda a entender el sacrificio de la cruz, de saber cómo Cristo pagó por ese pecado y cómo esa sangre derramada todavía perdona mis pecados futuros, que al confesarlo Dios me limpia, me perdona y me va santificando. También podemos ver que la confesión de pecados nos hace depender de la misericordia solamente, en el sentido de que no me acerco a Dios por méritos, no porque soy mejor que mi hermano o mi hermana. No, me acerco por la misericordia. Le pido a Dios por misericordia que perdone mis pecados. Esto nos ayuda también a tratar a los demás con misericordia. Miren, mientras más identificamos nuestros pecados y lo confesamos, más crecemos en mirarnos por dentro y mirar a los demás con compasión. Tratar a los demás con misericordia, porque cada vez que vengo donde el Señor, yo le pido que me perdone y yo quiero que me perdone. Entonces Dios quiere, la palabra dice que tú serás medido en la misma medida que tú mides a los demás. Es decir, Dios te va a tratar como tú tratas a los demás. Esa es la idea del perdón. Nos ayuda a ser más perdonadores. Somos más perdonadores. Somos más objetivos al obedecer la palabra, porque al mirar el pecado no queremos pecar sino obedecer. Nos ayuda a permanecer junto a Dios cada vez que confesamos nuestros pecados, porque cada vez que pecamos, perdón, nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, pero al confesar volvemos y restituimos nuestra relación. Nos ayuda a ser sensibles al pecado, que nos moleste, que nos dé asco, que lo detestemos. Nos ayuda a conocer más nuestra propia maldad, a mirar nuestro corazón más claramente, tener una mejor perspectiva de nuestra propia maldad. Nos ayuda a apreciar más el sacrificio de Jesús, es decir, a darle más valor cada vez que vamos en confesión, dependemos de esa sangre derramada. Nos ayuda a madurar más efectivamente. ¿Por qué? Porque al yo reconocer mis pecados, voy siendo limpiado, voy mirando mi corazón, eso me hace más dependiente y eso me lleva más rápido, puedo decir, a la madurez. Y por último, la confesión de pecados constante, ¿verdad? Como un estilo de vida, nos ayuda, escúcheme bien, a una adoración genuina. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios nos perdonó una vez, pero todavía la sangre tiene la capacidad de perdonar, sentimos esa gratitud interna por su perdón. Y eso, cuando nos toca adorar, levantar las manos, es increíble la adoración, cómo sale de nosotros en gratitud.
Bueno, anteriormente pudimos ver cómo el pecado puede ser así como un cáncer. Mientras más tiempo dura el cáncer en nuestro cuerpo, más daño nos hace. El pecado también es así, o sea, mientras más escondemos un pecado, estamos separados de Dios, pero más ese pecado toma dominio de nuestro corazón. Y por eso es importante sacar a la luz nuestros pecados para que Dios nos perdone, nos limpie y para reconocerlos ante Él. Aunque podemos confesar algún pecado cometido, la palabra homologeo también significa vivir en todo tiempo reconociendo nuestra condición de pecado. No solamente confesar un pecado específico, sino tener un estilo de vida de reconocimiento. Es decir, vivir una vida bajo la convicción de que somos seres imperfectos ante Dios y que si no vivimos o si no vivimos confiado en su gracia, será imposible vivir una vida en la voluntad de Dios. Entonces, por esa razón, la confesión es tan importante y nos ayuda a poder caminar en esa rectitud de su palabra. Pero también hay otra forma de confesión que la palabra nos enseña, y es en Santiago 5, vamos a leer Santiago 5:16, un texto que nos habla de una confesión, vamos a llamarle horizontal. Confesamos, ya pudimos ver 1 de Juan, de manera vertical a Dios, pero también la palabra nos enseña que debemos confesar de manera horizontal. ¿Por qué digo vertical, horizontal? Vertical refiriéndose confesión hacia Dios y horizontal una confesión con los hermanos, con mi líder, con mi pastor, ¿verdad? Etcétera. Confesaos vuestras ofensas, dice Santiago 5:16, unos a otros, y luego dice, y orad unos por otros. Fíjense, está unido ahí. Algún hermano hay veces que se acerca a otro hermano, a veces con el pastor, y busca consejería y expone su pecado. Es una forma de confesión. Mira, pastor, estoy batallando con este pecado. Estoy batallando con este pecado. Ya no quiero pecar más en esta área. Ayúdeme. Entonces ahí vemos, viene el consejo, la consejería, pero también vemos que viene la oración. Dice, orad unos por otros para que, fíjense, Dios sana el corazón que confiesa sus pecados. Dios lo sana. Fíjense que Dios usa este medio, es muy importante saberlo, porque muchas veces Dios usa diferentes canales para tratar con nuestro corazón. Uno de ellos es abrir el corazón a una persona madura en la fe para que podamos confesar pecados escondidos o pecados que nos están dominando, controlando, etc. Dice el texto, la oración eficaz del justo, aquel justo es el que vive en la palabra, incluso le llama justo al que confiesa pecados, porque vamos a seguir pecando, pero aquí justo es el que vive en la fe y la justicia del Señor. Como no somos perfectos, vivimos dependientes de su palabra y su espíritu. Aquí vemos en este verso que podemos dar cuentas a alguien maduro en la fe. Es importante eso, alguien maduro en la fe, no podemos confesar pecados a cualquiera. Nos ayuda a humillarnos para no dar cabida al orgullo, porque cuando confieso a mi hermano o a mi pastor o a cualquiera persona madura en la fe, al confesar mi pecado, eso trata con mi orgullo, no me hace sentirme más que los demás. Confesar pecados con los demás, los unos con los otros, ayuda a matar los celos, la envidia y la competencia, porque ya no me ven como el súper, sino como el débil. Ayuda a la sanidad del corazón y unificarnos más, porque eso es como una soldadura en la relación cuando alguno expone o presenta un pecado o lo confiesa. También nos ayuda a sobrellevar nuestras cargas. Cuando yo confieso mi pecado, al que me escucha me está ayudando a llevar esa carga. Fíjense lo importante de confesar. Ahora, andar en luz implica, el cual 1 de Juan lo vamos a leer en un momento, implica andar abiertos a la palabra de Dios en el sentido de no esconder nuestros hechos e intenciones ante la luz de la palabra, la cual expone el pecado en nuestros corazones. Es decir, andar en luz es vivir con un corazón abierto a la palabra. Cada vez que la palabra te confronta, de reconocer, homologeo. Sí, Señor, tu palabra dice esto. Sí, Señor, yo soy así. Necesito tu ayuda. Ayúdame, cámbiame. Y por eso que la palabra implica redarguirnos, es decir, reprendernos. Redarguir significa confrontar nuestro corazón. Luego viene la confesión y luego viene la corrección. Y la corrección es que luego que confesamos,
hacemos la corrección para no volver a ese pecado. Ahora vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 5, este contexto. Vamos sobre el final. Aquí pudimos ver estos textos anteriormente, Primera de Juan 1:5. Fíjense lo que dice aquí. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje, dice el apóstol Juan, que hemos oído de él. Esto fue lo que el Señor nos enseñó. Esto fue lo que escuchamos cuando nos predicaba el Evangelio. Dice, y os anunciamos, el mismo se lo transmitimos a ustedes. Dios es luz, en Dios no hay corrupción, no hay pecado, no hay mentiras, no hay muerte, no hay sombra. Dios es luz, no hay, solamente hay vida. Dice, y no hay ningunas tinieblas en él, ningunas. Él dice Santiago que él es Padre de las luces. Dice, si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjense, una de las cosas que pudimos ver a través del estudio pasado es que andar en luz implica vivir una vida consciente de que somos pecadores y dependemos de su gracia. Es vivir una vida abierta al Señor de nuestras intenciones. Cada vez que sentimos orgullo, decir, Señor, perdóname, pero sentí orgullo cuando dije eso. Perdóname. Eso es andar en luz. Fíjense, todavía el pecado está ahí, pero al confesarlo, estamos trayendo a la luz lo que antes estaba oculto. No andamos en obras de las tinieblas, como dice Efesios 4. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí vemos que esa actitud de vivir en una confesión abierta a su palabra, a su espíritu, a Dios, hay una limpieza constante, porque andamos en la obediencia constante, estamos perseverando en su palabra y la sangre nos va limpiando. Eso es lo que muchos creyentes no se dan cuenta, que al obedecer la palabra, quizás no ven nada humanamente, pero en el corazón está pasando algo. Hay una regeneración constante. Dice el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, ese texto nos dice que todavía tenemos una condición caída. Sencillamente tenemos un espíritu que podemos andar en él, su palabra, su Espíritu Santo, y vamos camino a alcanzar la vida eterna y recibir un cuerpo glorificado. Mientras tanto estamos todavía en un cuerpo caído. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, esta es la idea. Miremos la verdad como una linterna, una lámpara que ilumina tu corazón. Entonces, si tú apagas esa linterna, no ves tu pecado, y dice el texto, y la verdad no está en ti. Pero si tú, metafóricamente hablando, claro, pones una linterna, un foco en tu corazón espiritual, el cual es la palabra, vas a mirar todo lo que allí hay. Vas a mirar tu actitud, la intención de tus palabras, en qué vives, tu práctica, porque estás iluminando lo que Santiago 1:25 dice, mirando atentamente en la ley, la de la libertad. Por eso el texto dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Esa lámpara que a nuestros pies es la luz de Dios, no está allí. Pero luego dice, si confesamos, y aquí son pecados obviamente cometidos, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está hablando de cristianos. Pero está diciendo que el texto nos está arrojando este tipo de luz, de que el creyente que anda en luz es aquel que está constantemente mirando su corazón, su condición, teniendo una actitud de confesión y reconociendo todo lo que hace mal ante Dios. ¿Cuántas veces pensamos en cosas sucias? ¿Cuántas veces viene un pensamiento pecaminoso? Una mala actitud, una mala respuesta. Bueno, a medida que vamos prácticamente reconociendo todo eso, llegará un momento que vamos a ir minimizando esa constante pecaminosidad que sale de nosotros y vamos viendo la madurez. Cada día, si ayer confesé 50 veces pecado ante Dios y ya pasó un año, ya nada más 5. No significa que nada más hemos pecado 5 veces, pero identificamos
menos pecado en nuestra vida, vemos la madurez, pero vamos a ir creciendo. Fíjense lo que dice el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, recordemos que en ningún modo nos conviene esconder el pecado. Dios ha establecido la iglesia local para asistir a los santos, para que a través del ministerio de Cristo, la consejería bíblica y la oración, el cual son medios para asistir a los que necesitan ayuda para enfrentar su pecado. Ahora, ¿qué pasa si ignoro o se me olvida o me olvido del pecado? De repente estoy en la calle, cometí una imprudencia, pequé contra Dios y luego dije, bueno, cuando llegue a la casa voy a sacar un momento y voy a orar. Pero luego nos enfriamos, se va la sensibilidad de ese dolor de culpa y nos olvidamos. ¿Qué pasa? ¿O qué pasa si no me doy cuenta cuando peco? El peligro de no confesar nuestros pecados o no vivir una vida de confesión constante en actitud y en palabras nos conlleva primero a la insensibilidad. Es lo primero que sucede. Insensibilidad hacia el pecado. Por consiguiente, la insensibilidad es lo que produce un corazón duro, la dureza del corazón. Y un corazón duro posiblemente cae en apostasía, que es apartarse completamente de Dios. ¿Se dan cuenta que al confesar nuestros pecados y reconocerlo, trabajamos más en nuestro corazón a través de la palabra? Bueno, el rey David reconoció y confesó su pecado ante el profeta Natán. Pero en el Salmo 51, el cual quiero que vayan conmigo allá para terminar, muestra cómo el rey necesitaba ser restituido en su relación con Dios y su confesión es muy profunda. Es una confesión increíblemente nos edifica, nos enseña la actitud de David ante Dios después que le faltó. El Salmo 51, versículo 1, vamos a leer hasta el 10. Fíjense la actitud de David. Le dice David al Señor, después que pecó por el pecado de Betsabé al matar a Urías y todo lo que hizo como que cayó en cuenta, y cuando estamos en pecado como que estamos en una burbuja, y eso es lo que ayuda a la confesión. Cuando confesamos, Dios nos abre los ojos y vemos todo como tal es. Y dice David en el Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí. Aquí está pidiendo misericordia, humillándose ante Dios. Oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, no está pidiendo conforme a los méritos de David, a su, vamos a decir, a que David se ganó por obras, ¿verdad? Al Señor, no. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está hablando del corazón. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco, está confesando aquí, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, al tomar una decisión, el pecado siempre está ahí delante. Cuando Dios nos mira, el pecado siempre está delante. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. Aquí David comienza a hablar de su origen, por qué hace lo que hace. Y en pecado me concibió mi madre. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Fíjense, por eso confesamos. Dios quiere que no escondamos nuestros pecados, que seamos abiertos a decirles los pecados que hemos cometido. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense que cuando pecamos y el pecado hace que estemos distantes de Dios, comenzamos a sufrir esa angustia interna, esa falta de paz, esa falta de su gracia. Y de eso está hablando David, esos huesos abatidos por el pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bueno, esa petición de David de un espíritu recto se cumple en nosotros porque hemos recibido no solamente un espíritu nuevo, sino el Espíritu Santo con nosotros para caminar en todo tiempo en la palabra de Dios, en el agrado del Señor, y que podamos ser cristianos que odian el pecado, que se cuidan del pecado, corren del pecado, enfrentan el pecado, batallan contra el pecado,
y permanecen en su palabra. Así que yo espero que esta enseñanza nos haya servido de mucha edificación, que podamos cada uno tomar esto como una práctica y no olvidar, y antes de terminar digo esto, no podremos tener un estilo de vida de confesión si no estamos constantemente en la palabra, porque es el contraste de la palabra que identifica nuestro pecado. Así que yo les intimo que seamos sensibles a la voz del Espíritu, aunque nos duela y nos moleste. Con el tiempo será una gran bendición su transformación en nuestro corazón. Así que vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas ayudándonos a través de tu Espíritu y tu palabra, y que mis hermanos y aquellos que me ven a través del internet, Señor, que tú toques su vida, Señor, que el Espíritu siga trayendo convicciones a sus corazones de este tema, Padre, que podamos ser objetivos en enfrentar el pecado y que seamos dependientes de tu palabra, Señor, y confiemos en tu perdón y tu gran misericordia. Así como David te decía, conforme a la multitud de tu compasión y misericordia, venimos a ti pidiéndote perdón por pecados cometidos, pecados en intención o aquellos pecados que nunca nos daremos cuenta, pero aún así te pedimos, perdónanos, Señor. Venimos con este entendimiento de tu palabra y te pedimos que todo esto encuentre lugar en nuestro corazón a través de tu Espíritu, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen buenas noches y si seguimos adelante en su palabra, así que repasemos en lo que hoy hemos compartido para que Dios a través de su Espíritu nos siga instruyendo y dándonos más y más y más de su palabra. Dios les bendiga.